acerca de tener sabiduría y prudencia en la obra de Dios, tanto en la predicación y el discipulado. ¿Amén? Si no es así, si no tenemos sabiduría y prudencia para enseñar, ¿no?, ni para predicar, entonces obviamente vamos a fracasar. No es que Dios fracase, Dios nunca fracasa, su palabra permanece para siempre, su verdad es inmutable, su gloria es eterna. Somos nosotros los que, al no tener el consejo ni tener la sabiduría que está en las Escrituras, no haber confiado en ella, es que vamos a tener fracaso. Si usted es una persona que está ya entendiendo y conociendo el Evangelio, usted es una persona que ha venido a Cristo Jesús, ¿no?, y usted está en el camino del Señor, también debe saber que Dios ha llamado, dice, para que nos ha sacado, dice, de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos sus virtudes, para que anunciemos su verdad, su palabra. Entonces necesitamos ser sabios y prudentes para hacer la voluntad de Dios respecto a la predicación y a la enseñanza. No hay excusa, porque Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su mandamiento. Todo verdadero creyente debe procurar y debe ser diligente en obedecer el mandato de Cristo que dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, ¿no? Mas el que no creyere será condenado. Pero nosotros necesitamos entender, ¿no?, y conocer cómo se hace esto, saber a quiénes vamos a predicar, a quiénes vamos a discipular, qué tipo de personas son, qué armas debemos usar, qué argumentos debemos usar, ¿no?, para tener sabiduría, entendimiento y conocimiento, cómo hacer las cosas. Entonces, hoy día vamos a tomar los versículos del libro de la epístola de Judas, ¿no? Vamos a Judas, es un solo capítulo. Vamos a leer desde el versículo 16 al 23 y vamos a entender algunos aspectos acerca de tener el entendimiento correcto y el conocimiento correcto para hacer la obra de Dios respecto a la predicación, ¿no?, y a la enseñanza, ¿no?, o al discipulado de la palabra de Dios. Cristo dijo, ¿no?, toda potestad me ha sido dado, dice, en el cielo y en la tierra, dice, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no?, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, es importante la predicación y el discipulado, ¿no? Y usted y todos los creyentes saben que tienen que predicar o deben predicar acerca de esta salvación que Dios ha dado para que todos los hombres conozcan la verdad del Evangelio. No solamente predicar, sino discipular también a los que están cercanos a nosotros, ¿no? El discipulado es antes, ¿no?, de las personas incluso se bauticen, y después también, ¿no?, porque es el discipulado también, es una forma que Dios ha establecido por el cual van a llegar al conocimiento de la verdad. Ahora, vamos a Judas, versículo 17 al 23, vamos a ver algunos aspectos acerca de esto, cómo hacerlo, dice, ¿no? Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salven, arrebatándolos del fuego,
y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su pecado. Muy bien, entonces vemos acá una amonestación, ¿no? Dejar algo en claro a los discípulos de parte del apóstol San Judas, ¿no? Él dice, vosotros amados, está hablando a los que son creyentes, discípulos del Señor, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no hemos oído directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo lo que tenemos que saber y recordar. Nosotros hemos oído por medio de sus apóstoles, por medio de aquellos a quienes Cristo escogió para que nos fuera transmitido su palabra. Por eso que la semana pasada estábamos diciendo muy claramente de que toda enseñanza y doctrina tiene que estar fundamentada en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y conforme a la piedad, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes que estábamos hablando esto la semana pasada? Decía, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, ¿no? Las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Entonces, necesitamos nosotros recordar, ¿no? Tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 1, todo creyente y todo cristiano verdadero, todo discípulo de Cristo, debe estar constantemente recordando las palabras de Jesucristo, sus palabras, sus enseñanzas. La doctrina trata de eso, tener el conocimiento de la enseñanza de Jesucristo. Y dice, tengan memoria de la palabra, recuerden la palabra, no solamente lo que Cristo habló, sino lo que Él enseñó. Y todos debemos hacer lo que Él hizo. Debemos seguir sus pisadas, debemos seguir sus enseñanzas, tanto en palabra como también en obras. Tanto en palabra como en obras. Si una persona quiere hacer la obra de Dios, quiere predicar y enseñar, pero sus pensamientos están apartados, ¿no? O no se conforman a las sanas palabras del Señor Jesucristo, y no se conforman a la doctrina que es conforme a la piedad es la manifestación de la gloria de Dios, del carácter de Dios en nosotros, ¿no? Entonces está envanecido, o sea, no vas a poder hacer la obra de Dios en la voluntad de Dios para su gloria, sino de cualquier manera vas a errar. Entonces, dice, vosotros amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Todo creyente que desea predicar el Evangelio y hacer discípulos, su mente, ¿no? Su memoria, sus pensamientos, tienen que estar constantemente perseverando en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser conformado su mente, su pensamiento, su carácter, conforme a Él. Por eso que es importante el discipulado, ¿no? Habíamos dicho que discipulado viene a ser la enseñanza de la palabra de Dios para seguir a alguien. Y en este caso, a quien debemos seguir, ¿quién es? A nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, entendemos lo que dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo, ¿no? ¿Qué es permanecer en Él? ¿Cómo permanecemos en Él? A través de estar constantemente recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo.
las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sus mandamientos, su palabra, sus enseñanzas, la doctrina que es conforme a la piedad, ¿no? Para que podamos nosotros también glorificar al Padre, ¿no? Como dice el mismo Señor Jesucristo en San Juan capítulo 17, ¿no? Cuando dice en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ¿no? En el versículo 6 también dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Entonces vemos nosotros que cuando una persona está predicando la palabra, está enseñando la palabra de Dios, está también manifestando la gloria de Dios para que los hombres puedan llegar a creer. Muy bien. Punto número 1 entonces, para hacer la obra de Dios tenemos que estar siempre haciendo memoria de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque los apóstoles no hablaron una palabra de sí mismos, ¿no? O de lo que se les ocurrió a ellos, o de lo que ellos en su mente, en su imaginación se propusieron decir, sino que ellos fueron inspirados, ¿no? Por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, primer punto, hermanos, tenemos que entender que debemos hacer siempre memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pero los apóstoles no enseñaron algo que es diferente a lo que Cristo había enseñado, a lo que los profetas habían anunciado. Todo era conforme, aún dicen los profetas, cuando hablaban, hablaban porque el Espíritu de Cristo estaba operando en ellos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, hermano, ¿no? Ahora, vamos a ver en el versículo 20 y 21, dice, pero ustedes, amados, dice, edifíquense sobre vuestra santísima fe, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Está diciendo a los que son creyentes deben edificarse sobre nuestra fe, ¿no? Nuestra fe. Cuando está refiriéndose a la fe, acá se está refiriéndose a lo que Dios nos ha manifestado acerca de Él, acerca de Cristo, acerca de su verdad, acerca de su gloria, y nosotros debemos edificarnos sobre esa fe santa. Esa fe no es algo que nació en el corazón de los hombres, esa fe no es algo que se le ocurrió a una persona y nació en corazón de hombre, sino es una fe, cuando dice que es santísima, vino solamente de quien es santo, que es Dios. Eso no pudo nacer de hombre, ni en corazón de hombre, ni mente, ni pensamiento de hombre. Esta fe, cuando está hablando de fe, está hablando de fe objetiva, se está refiriéndose a algo que no es algo subjetivo del hombre, no objetivamente, que vino de Dios. No, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, no hay ni mudanza. Esta fe que se está refiriéndose es en ella en el cual debemos edificarnos. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta fe ha sido dada, dice, a los creyentes, a los santos. El mundo y toda la operación de Satanás y los demonios están contrarios y opuestos a esta fe. Si usted no es edificado, si usted no está siendo edificado respecto a esta fe que viene de lo alto, que nos ha sido manifestado por medio de Cristo Jesús, entonces usted fácilmente puede ser confundido, movido y desviado. Por eso que en el versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoles
que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada, una vez dada a los santos. ¿Cómo vamos a contender por la fe si no nos edificamos sobre esa fe? ¿Cómo? Usted cuando escucha la Biblia, escucha la palabra de Dios, lee la Biblia, está meditando en la palabra de Dios, está recordando las palabras de Jesucristo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando habla de fe se refiere tanto al acto de creer, pero también tanto a lo que Dios ha manifestado a través de su palabra. Cuando habla edificarse sobre la fe, está refiriendo a edificarse sobre la palabra que Dios ha manifestado a través de sus profetas y los apóstoles que hablaron conforme a Jesucristo. Entonces, vosotros amados, así también como dice en el versículo 3, amados por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe. Cuando nosotros estamos predicando, cuando nosotros estamos discipulando, enseñando, estamos contendiendo por la fe. Pero para contender por la fe necesitamos ser edificados sobre la fe. Y para ser edificados sobre la fe tenemos que tener siempre en memoria, y nuestra mente y nuestros pensamientos y nuestro corazón debe ser puesto en recordar las palabras que fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Pero ustedes, amados, edificándose sobre vuestra santísima fe, y no solamente edificándonos en el conocimiento, sino orando en el Espíritu Santo. Todas estas cosas son necesarias para hacer la obra de Dios, tanto en la predicación y en la enseñanza. Edificándose y orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo oraremos en el Espíritu Santo? En primer lugar, hermanos, el Espíritu Santo se recibe por oír con fe. Todo viene por oír la palabra de Dios, oír con fe, como dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Uno recibe el Espíritu por oír con fe la palabra de Dios. Mira la importancia de meditar, la importancia de recordar, la importancia de estar perseverando en la palabra del Señor Jesucristo, ¿no? Y obviamente cuando una persona recibe el Espíritu Santo, va a orar en el Espíritu Santo. Para que una persona va a hacer la obra de Dios en la predicación y en la enseñanza, necesita estar lleno de la palabra, lleno del Espíritu Santo, para que ore en el Espíritu Santo. ¿Por qué será necesario orar en el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos da convicción, ¿no? El Espíritu Santo nos da denuedo. El Espíritu Santo nos convence, nos redarguye. El Espíritu Santo nos capacita para nosotros cuando hagamos esta obra, podamos tener la sabiduría y la piedad de Cristo Jesús, la manifestación de su gloria. Cuando usted está yendo a predicar, cuando usted está yendo a enseñar, usted no está haciendo una obra en su carne, no debería pensar así. No vaya a ser que usted esté pensando hacer esto en su fuerza de su carne, porque usted va a terminar derrotado. Usted va a terminar derrotado. Usted va a terminar o bien haciendo el ridículo, o bien va a terminar haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado. ¿Por qué? Por descuidar esta advertencia. Número uno, ¿qué cosa? Recordar siempre la palabra de nuestro Señor Jesucristo, perseverar en sus palabras, edificarse sobre esa fe y orar en el Espíritu.
Orar en el Espíritu. Si no haces estas cosas, si no entiendes estas cosas, no puedes hacer la obra de Dios. Y ahorita te vamos a explicar por qué. Ahorita. ¿No? Es necesario edificarse sobre la fe, sobre la palabra de Cristo Jesús. Es necesario recordar la palabra de Cristo. Es necesario orar en el Espíritu. Versículo 21. Consérvense en el amor de Dios. ¿No? Conservaos en el amor de Dios. ¿Por qué dice consérvense en el amor de Dios? ¿Por qué? Habíamos visto acerca del amor de Dios, que el amor de Dios tiene su manifestación, que no es conforme al amor de este mundo. ¿No? No es. Y una de las características de los tiempos peligrosos y los tiempos difíciles, los postreros tiempos que el Señor Jesucristo había advertido, es justamente que dice, ¿no? Acerca de los últimos tiempos, el Señor dice, ¿no? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia del pueblo de Dios no solamente es respecto al conocimiento, no solamente respecto a la oración, sino también respecto a perseverar en el amor de Dios. Y el amor de Dios tiene características. Ya hemos visto en 1 Corintios 13 las características del amor de Dios, que no es como el amor de este mundo, el amor de los hombres. Las características del amor de Dios, dice, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios es un amor santo, es un amor justo, es un amor que está en la justicia y en la verdad, y no se goza de la injusticia, y no está buscando su propia gloria, sino la gloria de Dios, y que al manifestarse esa gloria de Dios, también las personas al contemplar la gloria de Dios puedan ser salvos. Entonces la advertencia es: conservaos en el amor de Dios. Y una de las manifestaciones de los tiempos peligrosos, cuando el apóstol Pablo dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, ¿no? Muy claramente dice, ¿no? Muy claramente dice acá, amadores de sí mismo, ¿no? Versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, nuevamente entendemos entonces cuando dice, consérvense en el amor de Dios, ¿no? Ese amor de Dios viene también por medio de la palabra de Dios, por medio de recordar las palabras de Cristo, por medio de la doctrina que es conforme a la piedad y conforme a las sanas palabras del Señor Jesucristo, conforme a recordar sus palabras, conforme, ¿no?, a edificarnos sobre esa fe. Conforme a eso vamos a orar en el Espíritu y vamos a conservarnos en el amor de Dios. También dice en el versículo 21, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El pueblo de Dios también, ¿no?, tiene esperanza, ¿no?
¿Recuerdan ustedes que Pablo dice, ahora dice, permanecen la fe, la esperanza y el amor? ¿Y el mayor de todos cuál es? Bien, habíamos visto que la palabra de Dios se recibe por la fe, ¿no? Y también el Espíritu Santo. También habíamos visto que tenemos que nosotros conservarnos en el amor de Dios, pero también el pueblo de Dios tiene esperanza, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nosotros no vivimos en este mundo contrario a lo que las personas a quienes vamos a predicar y discipular, esperando en los deleites que este mundo y esta vida ofrecen. Escuchen, nosotros no esperamos que este mundo satisfaga nuestros deseos naturales y carnales, como si eso fuera todo. El pueblo de Dios, cuando va a predicar y a discipular, no está poniendo su esperanza en esta vida. ¿Por qué? Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que persevera, no, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es importante, mira, este aspecto también es importante, porque usted cuando va a predicar y va a enseñar, si usted empieza a escuchar las palabras que salen de una persona incrédula, usted va a ver que esa persona tiene su esperanza y tiene su confianza en las cosas que este mundo ofrece, ¿no? Pero nosotros entendemos, como dice el apóstol Pedro, toda carne es como hierba, toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciado. Entonces, usted que va a predicar, usted que va a discipular, si usted va a enseñar y va a predicar, usted tiene que estar fundamentado en el amor de Dios, ¿no? Que es conforme a la verdad, conforme a la justicia, conforme a la santidad, conforme a la piedad, ¿no? ¿Para qué? Para que usted entienda que usted no está buscando que los hombres lo amen. Usted cuando va a predicar y enseñar y los hombres lo rechazan o le van a despreciar a usted, y usted por haber sido ofendido, por haber sido vituperado por causa de la verdad de la palabra, si usted está esperando ser amado y aceptado por los hombres, ¿podrás predicar y enseñar como debes? Si usted está esperando en los hombres, recompensa de los hombres, está esperando que los hombres le amen a usted, ¿podrás predicar y enseñar? ¿Qué va a ocurrir? ¿No? Los jóvenes se cansan, ¿no? Caen y tropiezan. Pero el que espera en Jehová, dice, no se cansará, no se fatigará. Levantarán alas como las águilas. Pero si usted está esperando que las personas lo amen porque usted le predica la verdad, lo amen porque usted les está discipulando y enseñando para que ellos renuncien a su vana manera de vivir, se arrepientan, y usted está esperando que esta persona lo amen, usted va a cansarse rápidamente, va a desanimarse rápidamente, se va a afligir rápidamente. Por eso es que nosotros estamos debemos conservarnos en el amor de Dios y esperanzado en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Por qué esperanzado en Cristo para vida eterna? ¿Por qué? Porque nosotros no predicamos una palabra para congraciarnos con las personas a quienes estamos predicando para recibir un beneficio de ellos, esperanzado que nos den gloria, esperanzado que nos den bienes, esperanzado en que nos den cosas, dádivas. Nosotros tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible,
invencible que está reservado en los cielos. Todas estas cosas son necesarias que tienes que tener en cuenta para que tú prediques y discipules. Porque si no estás poniendo atención en estas cosas, te vas a cansar, te vas a desanimar, te vas a defraudar. Entonces, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nosotros predicamos un evangelio para vida eterna, no para lo temporal, no para satisfacer necesidades temporales nada más. Si es verdad que la piedad tiene ganancia, aprovecha para esta vida y la venidera, es verdad eso, que las personas también se benefician cuando creen en el Señor y se arrepienten porque su vida es cambiada y transformada, pero sobre todo nuestra predicación es para vida eterna. Si cuando tienes esa mente, por eso otra vez dice, ¿no? Ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dijo muy claramente, ¿de qué le servirá al hombre si ganar el mundo entero y su alma se pierde? Él es el dador de la vida eterna. Por eso es que nuestra esperanza está en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, nosotros, como estamos esperanzados, porque Dios ha mostrado su misericordia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿no? Como dice la palabra de Dios, entonces nosotros también esperanzados vamos a predicar de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo a las personas. Amén. Ahora vamos a ver cómo. Versículo 22 de San Judas, algunos que dudan, dice, convencedlos. ¿Qué son estos que están dudando? ¿Qué son estos que están dudando? Cuando nosotros vamos a predicar y vamos a enseñar a personas, pueden haber personas a quienes recién les está resplandeciendo el evangelio. Hay que tener mucha paciencia, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, ¿no? Sino debe tener misericordia y amor, paciencia para convencerlo. ¿Cómo es una persona que duda, hermanos? Es una persona inconstante. Muchas veces cuando salgo a predicar me encuentro con personas de diferentes denominaciones. Tienen tantas dudas en su mente, tanto por su negligencia misma, también por las doctrinas que le predican muchas veces, una mezcolanza de doctrinas, ¿no? Muchas cosas que están haciendo que estas personas no crezcan ni se perfeccionen para que tengan discernimiento, sino son movidos, dice, por vientos de doctrina. Y cuando están en ese estado de duda, de inseguridad, porque todavía no han sido perfeccionados, hay que convencerlos con la palabra de Dios. Hay que convencerlos, ¿no? Vamos a ver cómo es esta persona que duda, dice, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo es el que duda? Es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y mira lo que dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Miren, hermanos, hay tantas personas en este tiempo que tienen muchas confusiones en su mente, muchas dudas, por cuanto no han sido edificadas
sobre la fe, no han sido edificadas sobre las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener mucha paciencia con ellos. Muchas personas, puede ser por negligencia misma, obviamente que toda persona, la mayoría es por negligencia. ¿Por qué? Porque teniendo una Biblia en su mano, no procuran diligentemente escudriñar las Escrituras. Son muy negligentes con su propia alma. Ahorita vas a darte cuenta por qué. Ahí te vas a darte cuenta. Son negligentes con su propia alma. Y también por causa de personas que no tienen todavía el conocimiento, ¿no?, del Evangelio y de la sana palabra del Señor Jesucristo, del discipulado, tal como el Señor Jesucristo nos lo dejó, y enseñan muchas cosas que confunden a las personas. Pero ninguno de los dos queda excepto de su responsabilidad, hermano. Entonces, estos son personas que tienen dudas, dice, ¿no? Algunos que dudan, dice, ¿qué dice? Convencedlos. ¿Cómo debemos convencerlo? Con la palabra y el Espíritu Santo de Dios también obra para convencer, ¿no? Muy claramente dice la Escritura, hermanos, cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que empezábamos diciendo, recordando la palabra de nuestro Señor Jesucristo y orando en el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo que va a convencerlo. No eres tú. Tú no debes enojarte con esas personas. Tú no debes airarte. Tú no debes estar queriendo en tu fuerza humana o en tu sabiduría terrenal querer convencerlo. Es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo que hace la obra. Obviamente que ellos pueden resistirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que resisten la palabra, ¿no? Pero nosotros deseamos que esas personas también conozcan la misericordia y el amor de Dios. Entonces, nosotros vamos a convencerlo, dice, por medio de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Algunos que dudan, convencerlos. Muy bien. Luego dice, versículo 23, a otros salven a otros. Salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Por qué dirá esto, hermano? Porque las personas a quienes estamos predicando, las personas a quienes estamos enseñando, están, dice, en su pecado, atesorando ira, para el día de la ira. El juicio de Dios está sobre ellos. Y estas personas, sin darse cuenta, están ya sobre ellos, como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, cuando Dios emitió juicio sobre Sodoma y Gomorra, diciendo que iba a destruir con fuego toda esa generación, por cuanto su maldad se había aumentado. Nosotros, cuando estamos predicando la palabra y estamos enseñando, estamos procurando salvar a esas personas, ¿no? Como queriendo arrebatarlos del fuego que va a caer sobre ellos. ¿Entienden? Vamos, por ejemplo, a Génesis 19 para entender cómo ocurrió esto en Sodoma y Gomorra, para entender. Génesis 19, versículos 12 al 19. Dios va a arrebatar prácticamente a estas personas del juicio que iba a caer sobre Sodoma y Gomorra. Génesis 19. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algunos más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad?
sácalo de este lugar. Nosotros cuando estamos predicando y enseñando, hermanos, estamos procurando arrebatarlos, sacarlos de ese estado en el cual están, en el cual la ira y el juicio de Dios va a caer sobre ellos en algún momento. ¿No? ¿Por qué? Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero mira, acá están los burladores. Burladores. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: ¿qué están haciendo los ángeles acá? Están arrebatándolos del fuego. Por eso dice, salvarlos, dice, igual nosotros estamos igual que esos ángeles. Salgan de esa forma de vida que ustedes tienen. Salgan, abandonen esa rebelión, ese pecado. ¿No? Salí de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Y a rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se halla aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti. Así debemos predicar, hermanos, a las personas. ¿Cómo? Escapen por su vida. Abandonen el mundo, abandonen el pecado, abandonen su rebelión contra Dios. Abandonen esa forma de vida de vanidad y de pecado. ¿Por qué? Porque se aproxima el juicio de Dios. ¿No? Escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. La pregunta es, ¿está predicando usted así? ¿Está enseñando usted así? ¿Está discipulando a su casa, a su familia, a su hogar, a los vecinos, a su prójimo? Muy claramente dice: escapen, no miren para atrás, dejen el mundo y sus deseos, los placeres terrenales, ¿no? Escapa al monte, no sea que perezcan. Pero Lot les dijo: no, yo ruego, señores míos, ¿no? Y bueno, hasta acá llegamos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Judas en el versículo 23. A otros salven, arrebatándolos del fuego. Arrebatándolos del fuego. ¿Cuántas veces? Todos los días, hermano. Pablo dice, amonestaba, dice, de día y de noche, por 3 años. Con lágrimas, dice, en sus ojos él amonestaba. Los ángeles están diciendo: escapen por su vida, huyan de esta ira que viene sobre ustedes, huyan del juicio de Dios. ¿No? Sálvenlo, arrebatándolos del fuego. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Igual, tenemos que seguir nosotros predicando, amonestando, enseñando, corrigiendo. ¿Qué necesitamos para hacer eso? Estar llenos de la palabra del Espíritu Santo de Dios, del amor poniendo nuestra esperanza en su misericordia. De lo contrario no se puede, hermano. Porque ahí vamos a ver la condición de estas personas. Entonces dice: a otros salven arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor. De otros tengan misericordia con temor.
¿Por qué debemos tener misericordia con temor, hermano? Escucha, hermano. ¿Por qué debemos tener misericordia con temor? ¿Temor a quién? Hermanos, muchas veces la misericordia sin el temor de Dios es condescendencia con el pecado de los hombres. Nosotros predicamos a personas que están, dice, contaminadas con su pecado, y en el cual están en el fuego del juicio de Dios ya por su rebelión, pero nosotros debemos tener temor a Dios, y en ese temor a Dios tener misericordia, porque no vaya a ser que tú también seas contaminado, porque tú estás predicando a personas, ahí te vamos a ver qué tipo de personas son, que no tienen temor de Dios. Pero nosotros debemos tener misericordia con temor de Dios. Mira la característica de una persona que no tiene temor de Dios. Salmo 36 del 1 al 4. Tenemos que entender con qué tipo de personas vamos a tratar. Salmo 36 del 1 al 4. La iniquidad del impío me dice al corazón. Por eso es que nosotros tenemos que saber en nuestro corazón, según la palabra de Dios, cómo son estas personas. La iniquidad del impío me dice al corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Nosotros sí, tenemos misericordia con temor. Pero a las personas a quienes predicamos no tienen temor de Dios. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos. Pero ellos creen que son buenos. Ellos se ven a sí mismos como buenos. ¿De qué? Ellos creen que su pecado no será hallada y aborrecida. Encubren su pecado esas personas. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Han dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Estamos predicando a personas que no tienen temor de Dios, pero nosotros sí tenemos temor de Dios. Este es el estado de estas personas. Por eso tenemos que tener sabiduría. Cristo dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues, ¿qué cosa? Mansos como paloma, pero prudentes como serpientes. Tenemos misericordia, pero con temor a Dios. Cristo Jesús se reunía con pecadores, con publicanos, con mujeres adúlteras, pero Él no se contaminaba con ellos, no participaba de sus conversaciones, no hablaba como ellos, no se reía a ellos de su blasfemia, de sus palabras deshonestas. No, porque Él era justo y santo y recto, temeroso de Dios. Este temor no se refiere al miedo, hermanos, se refiere a conocer la gloria de Dios. En Cristo estaba la gloria de Dios mismo, justo y santo. Mucho cuidado con confundir la misericordia con condescendencia con el pecado. Nosotros tenemos misericordia porque la misericordia de Dios, su paciencia, su longanimidad y su bondad guían al arrepentimiento. No, mucho cuidado con decir, yo tengo misericordia de las personas y por eso no les digo su pecado. Por eso yo, para ganar a un pecador, me hago como el pecador también. Voy a bromear de lo que ellos bromean, voy a reírme de lo que ellos ríen, voy a jugar con lo que ellos juegan. Eso no es misericordia, con temor de Dios. Es una misericordia falsa. Eso no es verdadero amor ni temor a Dios. Eso es condescendencia con el pecado. Por eso, cuando estás haciendo eso es porque no estás lleno de la palabra de Dios, ni estás orando en el Espíritu, ni estás en el amor de Dios, ni en la misericordia de Cristo, ni estás esperanzado en la vida eterna. Y en ese caso, el fracaso viene ya.
En ese caso ya es infructuoso la obra de Dios. En ese caso puede llegar a que la palabra de Dios sea blasfemada, el nombre de Cristo sea blasfemado. Entonces, cuando dice tener misericordia con temor, ¿qué significa eso? Mira lo que dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Cómo es esto? Tengo misericordia, pero al mismo tiempo voy a aborrecerlo. ¿Qué significa eso, hermano? En los judíos, ellos para manifestar, escuchen hermanos, para manifestar una expresión, usaban figuras, ¿no? Figuras. Por ejemplo, cuando alguien estaba, por ejemplo, quebrantado y estaba sorprendido de algo que le había ocurrido, algo que lo ha contrariado, ¿qué hacían? Se rasgaban las vestiduras, ¿no? Pablo, por ejemplo, cuando predicaba a los judíos y los judíos blasfemaban el nombre del Señor, Pablo, ¿sabes qué hacía? Sacudía sus vestidos. Yo soy libre de su sangre de ustedes. Cristo dice, cuando fueras a esa aldea, dice, y en esa aldea no les recibieran, dice, sacudan el polvo de sus pies, sus sandalias, ¿no? Sus zapatos, ¿no? Entonces son figuras que se usan, que los judíos usan estas figuras para manifestar una verdad, una realidad. Nosotros tenemos misericordia. Yo un día, por ejemplo, estaba andando por allá en la calle y vi a un hombre que estaba como loco, ¿no? Estaba sentado en un basural al lado de un perro muerto. El perro estaba muerto y esta persona olía más fuerte que el perro muerto que estaba a su lado, que estaba varios días muerto. Y yo quería pasar de frente, pero no pude porque la palabra de Dios estaba en mí y decía, tengo que hablar la palabra de Dios a este hombre. Pero estaba loco. Cuando me acerqué, hermanos, el olor era terrible, hermano. Su rostro ya no era un rostro humano, todo era lleno de mugre y negro y todo. Su ropa, hermanos, estaba lleno de grasa y olía. El perro estaba a unos 2 metros, pero él olía peor que el perro muerto. ¿Uno qué desea de ese hombre? Desearía bañarlo, vestirlo, afeitarlo. El pecado hace en el hombre así, lo vuelve inmundo, lo vuelve sucio. El hombre a quien estás predicando no se da cuenta, dice, ¿por qué? Porque se lisonjea a sí mismo y cree que su iniquidad no será descubierta. Pero nosotros sí podemos verlo hasta en su ropa, por fuera mismo, la contaminación de su pecado. Ellos no se pueden ver a sí mismos, nosotros sí podemos verlo. Y aborrecemos, dice, toda esa manifestación de su pecado, de su iniquidad que está manifestándose para nosotros visiblemente, externamente, y quisiéramos que sean limpios de eso. Por eso aborrecemos porque está contaminado por su carne y quisiéramos que sea revestido de Jesucristo. ¿Está entendiendo? Ellos no pueden ver, hermano, su iniquidad, su pecado, porque no tienen temor de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué decía el Salmo? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida, dice. Salmo 36:2. Si se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Pero cuando una persona es espiritual, hermanos, puede ver su pecado y su iniquidad y puede tener misericordia con temor.
aborreciendo, dice, la ropa contaminada por su carne. Nosotros miramos a las personas, vemos su pecado, hermanos, manifestándose. No lo vamos a odiar, ni vamos a querer lo malo para ellos. Tenemos misericordia con temor de Dios. Hay dos extremos. Un extremo es donde empiezas a la persona a tratarlo mal, como si tú y yo fuéramos mejores, y no tenemos misericordia a ellos. Por eso que la palabra misericordia con temor es importante. Misericordia con temor. Misericordia sin el temor de Dios no hace nada, no puede hacer nada. Hablamos del temor de Dios y hablamos de la gloria de Dios, que Dios es santo, justo, recto, tiene ira y todo, pero sin misericordia tampoco es eficaz. ¿Entienden? Esta palabra misericordia con temor es muy importante, por cuanto tenemos misericordia y también tenemos temor de Dios, aborrecemos su iniquidad y su pecado y deseamos que sean libres de ese pecado y sean revestidos de Jesucristo. Pues dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahora vamos a ver cómo son estas personas. Vamos al versículo 18, personas a quienes vamos a tratar. Versículo 18, dice: en el postrer tiempo habrá burladores. Burladores, hermano. Burladores. En primer lugar, tú cuando vas a predicar, que no te sorprenda que vas a predicar a personas que son burladores. ¿Qué son personas burladores? Escarnecedores. Van a hacer mofa, burla de ti, de la palabra de Dios. Por eso que estamos acá para aprender, hermanos, a quiénes vamos a predicar y enseñar. Si tú estás pensando que cuando vas a predicar y enseñar, te vas a encontrar con personas que te van a abrazar y felicitar y darte un premio por predicar la verdad, estás tú equivocado. Cuando tú vas a predicar y enseñar, vas a encontrarte con burladores. Burladores. Vamos a ver, hermanos, en 2 de Pedro, incluso se van a burlar de la palabra de Dios, hermano. 2 de Pedro 3, versículo 3 al 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Por qué son burladores? Porque andan según sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Y como la palabra de Dios es contrario a los deseos y a las concupiscencias del hombre, estos reaccionan burlándose de la palabra de Dios. ¿Todo para qué? Como dice Cristo, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso es que hacen burla. Versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En vez de arrepentirse por la misericordia de Dios, ¿no? Como dice en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿No? Como dice también en Romanos 2:4, que ellos
voluntariamente, dice, ¿no? Menosprecian la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, ¿no? Están menospreciando, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, volvemos a Judas 18, dice, los que decían en el postrer tiempo habrá burladores, ¿no? Y estos burladores andan según sus malvados deseos. Hermanos, por eso es que yo empezaba diciendo hay que estar lleno del amor de Dios y lleno de la esperanza y lleno de la fe para tener misericordia con temor, porque no vas a predicar a unos angelitos, no vas a predicar a personas que se merecen la salvación, a burladores que andan conforme a sus malvados. ¿Qué son deseos malvados, hermano? Mira, una de las cosas más terribles que yo veo en muchas personas que predican es su ingenuidad y su falta de sabiduría. Hay que estar preparado que tú no estás yendo a predicar a personas que te van a aceptar la palabra de Dios de buenas a primeras. Estamos predicando y enseñando a burladores y a personas que hagan según sus malvados deseos. ¿Qué son malvados deseos? Malvados deseos. ¿Dónde encontraré ese tipo de personas? No conozco ninguno. En tu misma casa están. En tu misma casa viven. Con ellos trabajas. Con ellos estudias. Cuando sales a la calle te encuentras con esas personas. Qué ingenuidad caer en lo que dice el Salmo 36 que leímos. Estos que no tienen temor de Dios, ¿qué dice? Se lisonjean a sí mismos, dice. Y encubren su pecado como si no serán descubiertos, dice. No serán revelados su iniquidad. Pero cuando la palabra de Dios es expuesta y es hablada y es enseñada, está empezando a manifestarse toda esa realidad. Entonces, punto número 1, respecto a quién estás enseñando y discipulando, es a personas que son burladores, que andan según sus malvados deseos. ¿O no es verdad? Por eso que el Evangelio santo y justo es para personas que no merecen. La oferta es ahora, arrepiéntete y cree y sé salvo. Y si te rehusas a creer y arrepentirte, la ira de Dios está sobre ti. Pues no estamos arrebatándolo del juego. Otra vez volvemos al ejemplo de Sodoma y Gomorra. ¿Qué hacían los ángeles? Huyan, salgan, corran, porque la ira de Dios viene. Sean salvos. Burladores, sean salvos. Hombres que andan según